Este 2026 y lo poco que llevamos de él nos ha enseñado que un mes puede parecer una eternidad. Lo que pasó hace un par de semanas puede parecer algo que vivimos hace meses, sobre todo cuando el guión lo escribe Donald Trump. Partimos con la captura de Nicolás Maduro, pasamos por los planes de controlar Groenlandia y no hay que olvidar las amenazas de atacar Irán y sus predicciones del futuro de Cuba. Pero lo que ha ocurrido en Minneapolis, que se ha convertido en un símbolo de resistencia a la violenta política migratoria de la Casa Blanca, parece haberse salido del guión. Esta situación ya comienza a verse como una de las peores crisis internas de la segunda presidencia de Trump y ha revelado, para incluso sus seguidores, los motivos ulteriores del mandatario estadounidense. Su amenaza de poner a su disposición a toda la fuerza federal contra sus enemigos va en serio. Los 3.000 agentes de ICE desplegados en Minneapolis no solo han perseguido a los migrantes indocumentados, o quienes solo parecen serlo, sino también han atacado a ciudadanos estadounidenses que se han movilizado. Su presencia, además, no responde a estados con una tasa mayor de inmigrantes irregulares, sino a bastiones demócratas. Por esa razón, no hay que perder de vista el escenario completo. Todo esto ocurre a meses de las elecciones de medio término en Estados Unidos, un proceso que puede poner en riesgo el poder de Trump ante la posibilidad de que se conforme un Congreso demócrata. Esta semana, de hecho, el mandatario dio una entrevista en la que pidió a los republicanos nacionalizar las elecciones y tomar el control del proceso en al menos 15 estados. No es claro lo que quiso decir, pero no es desconocido que el mandatario ha intentado cambiar con distintos métodos la forma de ejercer el voto y que sigue insistiendo en sus falsas afirmaciones de que las elecciones en su país están plagadas de fraude. Eso nos lleva a otra lección que nos ha enseñado este 2026. Cuando Donald Trump lanza amenazas, es mejor creerle. Aquí comienza Conexión Global Prime. En este capítulo vamos a analizar qué es lo que sigue ocurriendo en Minneapolis después de las manifestaciones en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. Pero no solo eso, sino también cuáles son el verdadero interés que tiene el mandatario estadounidense en el uso de los agentes de ICE. El tema que desbordó esta situación fue el asesinato de un ciudadano estadounidense, Alex Pretty, este enfermero de 37 años, que determinó entonces las distintas manifestaciones que se están realizando en distintos lugares del país. CNN pudo hablar con dos testigos que estuvieron en el momento del asesinato de Alex Pretty. Ellas explican qué es lo que vieron y cuál es su intención ahora de participar en este movimiento que parece no tener un fin pronto. Veamos el informe de CNN. Said this looks like a situation where an individual arrived at the scene to inflict maximum damage on individuals and to kill law enforcement. Is that at all what was happening? Absolutely not. And the most offensive thing you could say about somebody who has done so much for our country, and which I didn't even know at the time. But what I did know is this person was calm and was handling it with grace and consistency and definitely without threat. One of the things that's shocking about the number of shots is that the last 5 shots or so are actually from a distance where he appears already lying on the ground, not moving. Do you remember that? Again, this is happening in I mean, 5 to honestly, 10 Alex seconds. being shot is the most memorable part of it. The agents are not a part of that, I think, because I watched him die. I mean, I watched him die. I remember him arching his back and his head rolling back, and it was so fast moving, but not for me. Like, when they fled, which now I see, that after the shooting, they decided to just scatter and save themselves. They want us, again, to be afraid of them. They want us to be scared, intimidated into silence. I can lose my safety, I can lose security. They can take everything away from me, but they can't take my voice. They want us to be intimidated. They feed off it. They escalate in every single way if
they are not able to use that fear in order to intimidate us into backing down. So if you're not intimidated, they escalate. And that's exactly what happened to Alex. He did not let them intimidate him. In fact, he stood up for two women that they were absolutely brutalizing, and that made them mad that they were not able to intimidate him into tucking his tail and leaving. Your camera is actually the closest camera to that moment of the Border Patrol guy shoving these women onto the sidewalk, but it's the closest, and you have the closest vantage point of them being pepper sprayed. One moment, there are people being pushed around, there are people being maced right in front of me. The next thing I know, it's gunshots. It's so many gunshots, I couldn't believe it. I really have barely a recollection of the moments immediately after, other than just the feeling of absolute horror and also rage that it escalated like this. So they backed up, and I was sure he was dead. You're scared, but you're still standing up. Yes, I think it's so important. Now is not the time to stay silent in this, for anyone at all. Bueno, y una parte importante de este análisis es entender la política migratoria de Donald Trump, quiénes son las figuras detrás y de qué se trata estos agentes de ICE. Exacto. Selger ya está acá para contarnos. ¿Cómo estás, Alicia? Sí, varios nombres que hemos estado escuchando estas semanas y que quizás que nos están viendo a esta hora no tienen tan claro cuál es el rol, la importancia también y por qué precisamente están relacionados con la política migratoria en Estados Unidos. Vamos a revisar algunos de esos nombres. Lo ven ustedes a nuestras espaldas, partiendo por Kristi Noem, que es la secretaria de Seguridad Nacional. Es la cara visible detrás de la política migratoria estadounidense, Alicia. De hecho, incluso hasta nuestra región han llegado algunas campañas respecto de la política migratoria, donde es la propia Kristi Noem quien señalan: no vengas a Estados Unidos porque te vamos a deportar. Bueno, ella... Recordemos que a raíz de las dos muertes de estos dos estadounidenses, acusaba a que Alex Pretty, así como también Renee Wood, eran terroristas domésticos. Y esas declaraciones generaron, por cierto, la profundización de las movilizaciones a tal punto que incluso ahora hay figuras dentro del Partido Demócrata que están pidiendo un impeachment precisamente para quien en algún momento fue la gobernadora de Dakota del Sur y ahora secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Bueno, hasta ahora ella de todas maneras se mantiene en su cargo, pero claro, ha sido quizás la figura más cuestionada de estos últimos días. Sí, sin duda, pero no es la única. Y de hecho vamos a seguir revisando, por cierto, algunos de esos nombres. Continuamos con Gregory Bovino, es el jefe de la patrulla fronteriza. Él comenzó su carrera hace casi 13 décadas atrás, pero conocimos también respecto de la figura de Bovino más recientemente por su presencia en la ciudad de Minneapolis y con esta mano dura con la que era conocida, por cierto, Bovino, con estas redadas en estacionamientos en otras zonas de Estados Unidos, con el despliegue, por cierto, de la patrulla fronteriza en otras ciudades como Chicago, Charlotte, Nueva Orleans. Pero ya en lo último que supimos respecto de su figura es que precisamente era removido de su rol como comandante general de la patrulla fronteriza, y lo que se ha podido conocer es que él regresa a su antiguo trabajo en el centro en California, e incluso el medio de Atlantic apunta a que se va a jubilar pronto. Lo cierto también con su figura, bastante llamativa por lo demás, es que conforme avanzaba este mes de enero recién pasado, llegaba otra figura que también ha tomado cierta relevancia, por cierto, estos primeros 12 meses del mandato de Trump, y estamos hablando de Tom Homan, que es el denominado zar de la frontera. Y todo esto cuando ha anunciado durante esta jornada, Alicia, precisamente con la llegada de Homan hasta Minnesota, que se van a retirar 700 agentes federales, ¿no?, que han estado
en esta ciudad, en estas últimas semanas y meses, en este grupo de 3.000 agentes federales aproximadamente que han estado en Minnesota recientemente. Bueno, y él fue básicamente el encargado de calmar los ánimos después de estas manifestaciones tras la muerte de Alex Pretty, porque, claro, fue el enviado especial de Donald Trump a que llegara hasta ese lugar en reemplazo de Bovino. Exacto, Trump señalaba recientemente un hombre duro pero justo, y de hecho había cierto alivio también dentro de figuras republicanas, ¿no? Teniendo en cuenta el perfil que habíamos estado mencionando anteriormente respecto de Gregory Bovino. Ya para ir avanzando en este listado, también a nuestras espaldas Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional, es el más joven dentro de este grupo, por cierto, tiene 40 años, es llamado el arquitecto del enfoque de línea dura, conocido desde joven por su postura nacionalista, tiene un inmenso poder, por cierto. Stephen Miller es de hecho uno de los asesores más importantes, él estuvo también en el primer mandato de Donald Trump con 30 años, llegaba a la Casa Blanca, se ha hecho un espacio, por cierto, lo vemos también recientemente con una serie de decisiones que ha adoptado también en materia migratoria la Casa Blanca. Bueno, y él también, al igual que Kristi Noem, habló, y bueno, Bovino habló en su momento de que eran terroristas, Alex Pretty y esta mujer Renee Good. Sí, con lo que eso finalmente significaba para los manifestantes y los propios habitantes, por cierto, de la ciudad de Minneapolis a raíz de esos asesinatos a manos de agentes federales. Vamos a avanzar, Alicia. Tú ya lo planteabas también respecto de la figura de ICE, pero ¿qué significa que sea un agente ICE en Estados Unidos? ¿Qué significa trabajar precisamente para esta agencia? Lo están viendo ustedes allí con algunos detalles. Actualmente son 22.000 agentes que, ojo, se duplicaron en cosa de meses. Desde la llegada o el regreso de Donald Trump a la presidencia, se pasó de 10.000 agentes a 22.000. De hecho, lo que señalaban desde la Casa Blanca es que recibieron 220.000 solicitudes para ser parte de ICE. Y claro, con una campaña gigantesca. De hecho, tú puedes revisar la página web de ICE y hay precisamente un banner que dice Estados Unidos te necesita, con alusión al denominado tío Sam, ¿no? Esa es la campaña que se ha estado enfrentando a los estadounidenses recientemente. Bueno, ¿cuánto ganan aquí? Un agente en promedio, sobre todo un oficial de deportación, puede ganar entre 51.000 a 84.000 dólares al año. Allí depende de la profesión, también de la experiencia. Pero ojo, porque precisamente dentro de esta campaña para poder sumar nuevos agentes en las filas, se eliminó este límite de edad. Anteriormente era desde los 18 hasta los 37 o 40 años, dependiendo de las funciones. Ahora ya no hay límite. Todos los reclutas policiales de ICE de todas formas tienen que pasar por exámenes médicos, de pruebas de drogas, también completar una prueba de aptitud física. Y ojo con estos beneficios que van de la mano, por cierto, esta campaña. Un bono de $50.000 con un compromiso de 5 años de trabajo en ICE. Opciones de condonaciones de préstamos estudiantiles de hasta $60.000, hablaban aquí los medios locales, y beneficios de jubilación mejorados para atraer, por cierto, a esta gran cantidad de agentes que se sumaron en menos de un año. Y es interesante también, llama la atención que han tenido una férrea defensa por parte de las autoridades estadounidenses, de los funcionarios de la Casa Blanca, porque a pesar de que vimos en las imágenes cómo básicamente asesinan a 2 ciudadanos estadounidenses, no tuvieron repercusiones ni castigos estos agentes. Exactamente, solo algunos de ellos se fueron retirados, al menos 2 de ellos respecto de la patrulla fronteriza. En el caso particular de Alex Pretty fueron retirados de sus funciones, pero lo cierto es que detrás hay toda una campaña gigantesca para atraer a estadounidenses a ser parte, por cierto, de las filas de ICE. Hay algunos datos que no se conocen, pero algunas oficinas especializadas pueden inferir, por ejemplo, respecto de las edades. La mayoría rondaría entre los 30 a 40 años, estamos hablando del 33%, y les seguiría después entre 20 a 30 años. Serían en las edades mayoritariamente que están dentro de ICE, no solo como agentes, sino que también tienen otras funciones que también son parte de esta agenda. Y respecto del género, en su mayoría son hombres, al menos lo que se puede inferir respecto de datos, porque no los publica, por cierto, ICE, pero el 65% serían hombres, el 35% serían mujeres. Bueno, ustedes se estarán preguntando, con estos beneficios, con estos salarios, con esta gran cantidad de gente, ¿cuál es el presupuesto finalmente que maneja ICE? Y lo están viendo ustedes en pantalla, un aumento exponencial por lo demás que tuvo este 2025. Hace 10 años el presupuesto no superaba los 6.000 millones de dólares.
menos que otras agencias incluso, pero ahora Alicia es la agencia policial con mayor financiamiento de Estados Unidos, a tal punto que el 2025 llegó a 85.000 millones de dólares a raíz de esta denominada grande y hermosa ley que impulsaba finalmente Donald Trump a inicios o mediados, te diría, del 2025. Bueno, y que también fue muy cuestionado que se le dieran tantos fondos a ICE y se le sacaran a fondos como para la salud, Medicare, por ejemplo. Sí, despidos que también vimos, por cierto, en los primeros meses del regreso de Donald Trump. Lo cierto es que el aumento es sustancial, lo ven ustedes a raíz precisamente de esta iniciativa que veíamos el año pasado, y se entiende que es un presupuesto que anualmente se va a manejar, al menos para los próximos años, en un corto plazo. Vamos a ir cerrando, por cierto, esta revisión en detalle de ICE en Estados Unidos. Ahora, para ver los arrestos por parte de esta agencia policial. Desde enero del 2024 hasta octubre del 2024, los arrestos diarios en promedio, te diría, Alicia, no superaban los 350 aproximadamente. Pero lo cierto es que ahora, y a raíz de esta meta que imponía la Casa Blanca de 3.000 arrestos al día para lograr el objetivo de arrestar a 1 millón de personas al año y ser deportadas, bueno, hemos visto un salto sustancial con el regreso de Donald Trump en enero del 2025. Ojo, este gráfico es solo hasta octubre, ¿no? Del año pasado, pero vemos, por cierto, este pic, ¿no? Llegando a las 1.250 personas arrestadas en promedio cada día, sobre todo en el mes o el periodo entre junio y julio del año pasado. Y claro, con arrestos tan controvertidos, polémicos y cuestionados como lo vimos hace algunos días atrás, que es el caso de este niño de 5 años arrestado por ICE, Liam Conejo, que finalmente era liberado, ¿no? Hace solo algunos días atrás, a raíz de la determinación de un juez de Texas. Claro, porque es interesante y hay que señalarlo. Estos arrestos son detenciones de cualquier persona, no necesariamente están arrestando a migrantes indocumentados. O sea, después, posterior a eso, se verifican sus papeles. Sí, de hecho lo que reportan aquí los medios locales es que, sobre todo últimamente, los arrestos son sin condenas o sin cargos a las personas, ¿no? Y ahí se nota la diferencia entre el periodo de Joe Biden, ¿no? Que es lo que vemos, por cierto, en rojo, y lo que ocurría después, a contar de enero del año pasado. Ahora, también hay otro punto importante, y tú lo señalabas, llega hasta octubre. Es decir, esto puede seguir aumentando si consideramos la operación que se está realizando en Minneapolis, cuando envían 3.000 agentes y que ahí entra la detención de Liam Conejo. Sí, exactamente. Recordemos que aquí el objetivo, señalaba la Casa Blanca, eran 3.000 arrestos al día. Y habrá que ver finalmente, cuando se actualicen estas cifras, si efectivamente se ha llegado a ese número que estaba buscando la administración norteamericana. Ahora, también otro punto importante son que los agentes de ICE, y ya lo decías tú en las características, van completamente enmascarados y no llevan necesariamente cámaras corporales, algo que cambió hace poco con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional. Sí, exactamente. Y de hecho, una de las grandes críticas también era cómo diferenciar a un agente ICE de un agente de la patrulla fronteriza. Lo hablamos en la edición anterior, ¿no? Las diferencias que también tienen estas ramas dentro de la política migratoria estadounidense. Muchas gracias, Giselle. Que estés muy bien. Tú también. Nos vemos. Bueno, y nosotros vamos a seguir con este análisis de lo que ha sido entonces esta política migratoria de Donald Trump y las consecuencias que ha tenido. Y es por eso que queremos tomar contacto rápidamente con Paz Milet, quien es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Discúlpame por el error en tu cargo. No te preocupes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Paz? Paz, ¿tú crees que podemos estar siendo testigos de quizás la peor crisis que está atravesando la administración de Donald Trump en este segundo mandato? Sí, la verdad es una crisis muy potente la que se está generando a partir de la situación migratoria, ¿no? Toda la política migratoria y el accionar de ICE, no solamente por lo que ha supuesto la acción en Minnesota, sino que esto se ha proyectado en Estados Unidos, movilizando a la ciudadanía. Lo vimos recientemente, ¿no es cierto?, en los Grammys, los principales artistas actuando en contra de ICE, manifestándose en contra de ICE, y eso afecta sin duda, por un lado, el cuestionamiento, ¿no es cierto?, a la política migratoria, a la base de esta, al propio accionar de Donald Trump, pero también convoca a los distintos estados a generar una serie de medidas
de control y contrapeso a lo que se está desarrollando por Donald Trump. Paz, ayer Bernie Sanders dijo en una entrevista que ICE va más allá de una política migratoria y es más bien un ejército bien financiado de Donald Trump. ¿Te parece que los datos que hemos visto avalan esta postura? Sí, creo que acá lo que hay detrás de este accionar, ¿no? Y de este cambio de estrategia, hay un cambio y lo que se considera la política hacia el migrante y esta noción de América grande nuevamente, ¿no? En algún momento se planteaba, si uno comparaba Trump 1, la política respecto a lo que había hecho, por ejemplo, Obama, el nivel de expulsión no era tan distinto, ¿no? Pero ahora lo que se ve en Trump 2, hay una base ideológica distinta, un tratamiento distinto, la misma establecimiento, ¿no es cierto?, del accionar que está teniendo ICE de una manera tan distinta, pero también el establecimiento de cárceles como Alligator, ¿no es cierto?, Alcatraz, la forma en cómo se está negociando con los países, la expulsión, la forma en cómo esto se está desarrollando, supone una concepción distinta, mucho más de fondo de lo que significaba el accionar en el primer periodo de Trump. Y Paz, ¿te parece que, porque él habla de los migrantes como el enemigo de Estados Unidos? De hecho, las autoridades califican a los migrantes incluso como terroristas. Pero también hemos visto que son varios los enemigos de Donald Trump en el actuar de los agentes de ICE, porque no solo están deteniendo a personas que parecen migrantes, sino que también han asesinado a 2 ciudadanos estadounidenses. Esto ocurre en bastiones demócratas. ¿Te parece que quizás esta política migratoria es más bien una excusa para aumentar el poder autoritario de Donald Trump? Yo creo que más que una excusa, ¿no? La política migratoria, el foco se ha puesto en el accionar contra el delito, que explica mucho de la conducta, ¿no? Pero también ha significado desarrollar una estrategia, fortalecer una estrategia de aglutinar una base electoral de cara a las elecciones de mitad de periodo. No hay que olvidar eso, vienen pronto elecciones de mitad de periodo. De alguna manera es fortalecer y responder al público interno que ve con cuestionamiento, que ve con resquemor, por ejemplo, el accionar de ciertos grupos. Está muy relacionado con todo lo que se plantea, ¿no es cierto?, de la acción del crimen organizado. Y hay una lógica de criminalizar la acción de los migrantes, de determinados, ¿no es cierto?, de los migrantes irregulares, para fortalecer una estrategia respondiendo a la base electoral más dura de Trump de cara a una elección de mitad de periodo que, con todo lo que se ha desarrollado en los últimos meses, ya no se plantea en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, que a fines del año pasado. Entonces, de alguna manera hay una respuesta a una base consolidada de Trump a través de esto, de cara a esas elecciones que van a ser determinantes hacia el fin de su mandato, pero también en la continuidad, ¿no es cierto?, de los 2 principales candidatos que en este momento han surgido hacia la próxima presidencia de Estados Unidos, como son Vance y Rubio. Ahora, ¿crees que esto se le está saliendo entonces de las manos a Donald Trump precisamente cuando tiene que enfrentar elecciones en los próximos meses? Sí, bueno, estas elecciones plantean un escenario muy importante porque están condicionadas de alguna manera por lo que ha pasado desde, ¿no es cierto?, desde enero con ¿no es cierto?, la extracción de Maduro, que ya hay cierto cuestionamiento que no se esperaba que se iba a tener en el Congreso de la forma que se desarrolló, hubo un contrapeso, y posteriormente, ¿no es cierto?, nosotros vemos que en estas elecciones Trump, más allá de la continuidad de ciertas medidas, se está también jugando en gran medida
la propia continuidad de una propuesta de gobierno, de una forma de desarrollar. Entonces, en gran medida, estas políticas que están en el foco interno, pero con una proyección internacional, porque nosotros no podemos olvidar que la política que se está desarrollando, ¿no es cierto?, hacia el migrante, también tiene consecuencias en nuestra región, tiene un rol crucial y va a ser determinante, por ejemplo, en determinados sectores, y eso se está viendo también en el contrapeso electoral que están haciendo ciertos sectores demócratas. En ese sentido, un Congreso demócrata, si es que logra conformarse después de las elecciones de este año, ¿podría ser un verdadero obstáculo para Donald Trump, considerando que en este año no ha tenido trabas para realizar sus decisiones? No hay ningún poder que le haga peso a Donald Trump actualmente. Sí, pero el escenario, desde mi punto de vista interno, está cambiando. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, no fue tan fácil la aprobación del presupuesto. Sí. Se acaba de lograr la aprobación del presupuesto, 2 veces se detuvo el gobierno. La reacción que se tuvo respecto al tema de Venezuela, porque un tema que sin duda genera preocupación en Estados Unidos es cuando dice vamos a actuar en el Caribe por todo el tema de la droga, ¿no? Fentanilo. Pero después cuando se cambia hacia la lógica del petróleo, que está muy relacionado porque hablan de una proyección de esferas de influencia, ya hay cierto cuestionamiento. Y cuando se hace esta operación, que inicialmente se hablaba de una operación quirúrgica, después tiene un costo en vida humana importante, se genera una reacción contraria en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y uno ve que, por ejemplo, las movilizaciones en contra, producto de las 2 muertes que han ocurrido en Minnesota, tienen una convocatoria que no se tenía hace solo unos días, un mes. Entonces, creo que el escenario interno en Estados Unidos se está cambiando y eso está motivando que Trump y su núcleo más duro esté planteando una nueva agenda en, ¿no es cierto?, contraposición a esta agenda de la migración. Ahora, también respecto de las elecciones, Donald Trump sigue impulsando esta falsa narrativa de que hubo un fraude en las elecciones de 2020. ¿Está en peligro que las próximas elecciones también Donald Trump vuelva a usar esta estrategia de intentar deslegitimar el voto de los estadounidenses? No creo, porque en ese momento la opción era solamente la continuidad de Trump, ¿no? Y ha tenido que, más allá de el costo enorme que fue la estrategia que él tuvo en ese periodo, ¿no es cierto?, lo afectó porque él tuvo que ser candidato durante 4 años, ¿no? Y permanentemente estuvo en cuestionamiento su posibilidad de reelección frente a Kamala Harris, que finalmente, claro, la diferencia fue más de la que se esperaba, porque Biden se demoró en entregarle la posibilidad a Kamala Harris de ser la candidata a la presidencia. Quizás si ella hubiera sido desde más temprano candidata, el escenario hubiera sido distinto. Yo creo que hoy no están dadas las condiciones para ese escenario de replantearse, ¿no es cierto?, un cuestionamiento a la legitimidad, sobre todo cuando hay 2 del núcleo de Donald Trump que están planteándose como candidatos. Yo creo que ahí hay un escenario distinto en que sin duda estos 2 actores, cualquiera sea el electo, ¿no es cierto?, para ir en la papeleta, va a querer, ¿no es cierto?, controlar la legitimidad de la elección en el sentido de que no haya ninguna estrategia de un núcleo más duro del sector que rodea a Trump. Te lo pregunto, Paz, porque en una entrevista Donald Trump dijo que llamaba a los republicanos a nacionalizar las elecciones, como dando a entender, porque no tenemos claro qué es lo que quiso decir, de que las autoridades federales deberían hacerse cargo de las elecciones, cosa que por constitución no es así en Estados Unidos, pero vuelve con esta retórica entonces de querer cambiar
la forma de voto. ¿Crees que podría conseguir algo con estas declaraciones? Porque ya hemos aprendido que las amenazas de Donald Trump hay que tomarlas en serio. ¿Podría hacer esto por sí solo, por ejemplo? Sí, hay que tomarla en serio, pero yo creo que hay que confiar en la posibilidad de contrapeso que se desarrolla en la Cámara. En esta primera etapa, él ha tenido un escenario bastante favorable, pero los últimos indicadores dan señales de que su segunda etapa no puede que no tenga un escenario tan favorable. Entonces va a haber cierto contrapeso, ciertas limitaciones y cambios más rotundos en el sistema electoral de Estados Unidos. Creo que no están dadas las condiciones para desarrollarlo. Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por este análisis y esperamos tenerte más seguido en Conexión Global Prime. Que estés muy bien, buenas noches. Un gusto, que estés muy bien, chao. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a tener una entrevista con Claudio Danús. Él es chileno, vivió cerca de 30 años en Estados Unidos, se casó, tuvo 2 hijas, pero decidió la semana pasada volver a nuestro país solo, sin su familia, debido al miedo que siente por los agentes de ICE. Él, de hecho, vivía en Minneapolis, donde ocurrió el asesinato de estos 2 estadounidenses y también la detención de este niño de 5 años. Al regreso, entonces, tenemos esa conversación con Claudio Danús. Ya volvemos. Hemos estado informando desde hace semanas lo que está ocurriendo en Estados Unidos con estas redadas migratorias instaladas por la presidencia de Donald Trump. Pero, sin embargo, no hay que olvidar que son los migrantes los que son objetos de estas operaciones de los agentes federales. Y muchas veces por miedo no podemos escuchar las voces de estas personas. Según los registros, muchos de los detenidos ni siquiera tienen antecedentes penales. Es por eso que hoy tenemos la fortuna de hablar con Claudio Danús, quien es chileno y que después de 30 años viviendo en Minneapolis, decidiste regresar a nuestro país, recién llegado. Sí, ayer. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, un gusto estar acá. Claudio, primero cuéntanos un poco de ti. ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos y por qué decidiste quedarte allá? Sí, yo emigré a Estados Unidos en el año 81, fui a estudiar, allá estudié acá un tiempo, pero decidí estudiar en Estados Unidos economía agrícola y ahí mismo, durante los últimos años de los 80, una empresa grande se acercó a mí y me dijo, mira, tú eres bilingüe, necesitamos una persona para los negocios internacionales de nuestra empresa, y me ofrecieron trabajo. De ahí me hicieron toda la documentación, green card y todas esas cosas, y bueno, y me quedé, ¿no? O sea, yo me iba a regresar y tenía polola acá en Chile. Pero bueno, se dieron las circunstancias en que me dieron trabajo y me quedé. Y allá construiste una familia, te casaste, una hija estadounidense. Claro. De ahí conocí a mi señora, que es nacida allá en Minnesota, y tenemos 2 hijas, Nicole, la mayor, y Mónica, la menor. Y Claudio, ¿por qué decidiste volver tan repentinamente a nuestro país? Bueno, la situación en Minneapolis en estos momentos es caótica, realmente. O sea, lo que está haciendo ICE, es agente federal, es brutal con los inmigrantes. A mí realmente me da miedo salir de la casa. Yo voy de la casa al gimnasio, del gimnasio a la casa y nada más, porque si andas por la calle, se te acercan, te preguntan si te ves un poquito moreno, tienes acento, te preguntan qué nacionalidad eres y si tienes documentación o no.
O sea, si eres legal o ilegal. Igual te aprenden, te llevan a esta cárcel que tienen dispuestas ahí en Minneapolis, cerca del aeropuerto, y te meten con 50 personas más en una celda y te dejan ahí de 24 a 48 horas. ¿Ya? Una vez al baño, agua y nada más. O sea, a pesar de que tú tienes tus papeles al día, te podrían haber detenido de todas maneras Sí. solo por cómo te ves. Sí, sí. Detuvieron a mi señora, a mi esposa, que ella nació en Estados Unidos, de ojos azules, pero igual la detuvieron, le preguntaron su nacionalidad, que es ilegal. Yo no creo que en ningún lugar del mundo estén preguntando eso en la calle. ¿Ya? Y vieron que no tenía acento ni nada y la dejaron ir. Claro. Pero mucha gente lo retienen, lo separan de la familia. Y mucha gente está asustada, o sea, no quieren salir de sus casas. Por eso mi hija Mónica está organizando gente para juntar víveres y comida y cosas, y las van a dejar a las casas, a los apartamentos de esta gente que no quiere salir, ¿no? Los chicos no quieren ir al colegio tampoco. Y Claudio, tú Porque tienen regresas a Chile solo, sin Solo. tu señora, sin tus hijas, No, solo. y no saben cuándo van a volver a ver. No, yo tengo mi pasaje abierto, y si las cosas siguen mal, o sea, yo me quedo acá indefinidamente, no tengo planes de regresar. Y Claudio, esto comenzó el mes pasado cuando inicia este operativo, comienza cuando se instala Donald Trump por segunda vez. ¿Cuándo comienza este miedo para los migrantes en Claro, la ciudad? el problema de inmigración se está hablando desde su primera presidencia, ¿no? Pero ahora es mucho más fuerte. Ya estableció este grupo con la Kristi Noem, digamos, y este SAR, que le llaman, ¿cierto? y lo empezaron a implementar, pero una implementación que es totalmente brutal, ¿ya? Y violenta, ilegal, ¿ya? O sea, es como la Gestapo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, digamos, es lo mismo. Entonces, esto no sé a qué va a llegar, ¿ya? Y se va yendo, generalmente ataca a los estados que son azules, que le llamamos azules o demócratas. Que es el caso de En Minnesota. el caso de Minnesota. O sea, le pasó a Illinois, ¿no es cierto? Ahora parece que está pensando en Vermont o al este, ¿no es cierto? California ya lo hizo. Entonces, está atacando a esos estados que son demócratas. Y estos agentes de ICE, ¿cómo se acercan a las personas? ¿Cuál es su actuar? ¿Cómo definirías tú a los agentes de ICE? Claro, ellos, aún más, ellos contratan a hispanos. Para que puedan identificar Claro, porque mejor. los hispanos identifican mejor a los hispanos, y las cosas así, ¿no? Entonces, y estos agentes tienen acento, o sea, son hispanos, con acento que están tomando esta otra gente. Entonces, llega un van, dos o más autos, los rodean, si vas en tu auto, ¿no es cierto? Te rompen el vidrio, te forzan del auto, ¿no es cierto? Te tiran al suelo, ¿ya? Y te maltratan y tú puedes decir, no, tengo papeles, soy legal. Igual te meten a esta cárcel, porque ellos están actuando por cuota, ¿cierto? Tienen una cuota ¿De cuántos detenidos? De cuántos detenidos al día lo hacen, ¿no? Entonces, es indiscriminante. O sea, se acercan, por ejemplo, a los Walmart o a los Target, aún más a los restaurantes latinos. Donde vivo hay varios restaurantes mexicanos, ¿cierto? Ellos se visten de civil, van, comen, hablan con los mozos, los garzones y toda la cuestión, vuelven, se visten y los agarran de vuelta.
O sea, salir a comer, salir al supermercado Sí, es un peligro. Es un peligro. Muchos ya están cerrados porque les han sacado a su gente, a sus trabajadores, ¿no es cierto? Entonces no pueden seguir abiertos O sea, el único límite para estos agentes es entrar a la casa. a la casa. Es el único lugar Claro. seguro para ellos. Y ahora es legal entrar a la casa sin los permisos legales, ¿no es cierto?, de un juez ni nada. Claudio, hemos visto que de hecho llegamos a ti por tu hija, que tu hija ha tenido un rol bien activo en estas Sí. manifestaciones, en redes sociales, va a las manifestaciones, nos decías que organiza esta ayuda a los migrantes. ¿Cómo la comunidad de Minneapolis está enfrentando estas decisiones de enviar agentes federales al lugar? ¿Han sentido apoyo de la comunidad? Sí, bueno, Minnesota está revolucionada en estos momentos y toda la gente se apoya mutuamente, ¿cierto? Los vecinos se apoyan y gente como Mónica, ¿no es cierto? Ellos están ayudando a recopilar víveres, comidas para llevarle a esta gente que vive en sus casas, en sus apartamentos, pero Minnesota está unida en este esfuerzo, ¿cierto? Y en contra, aún más, hoy hay una manifestación, pero muy grande, paro también, para que se vayan. O sea, lo que queremos es que ICE se vaya. Pero no sé, hasta el momento no le veo una solución al problema. Ahora, Claudio, Donald Trump habla de los migrantes de manera muy despectiva, Sí. dice que son migrantes con antecedentes, que vinieron a delinquir a Estados Unidos. Sí. Pero ¿cuál es el rol de los migrantes verdadero en tu ciudad? Mira, hay inmigrantes legales e ilegales, ¿no es cierto? Hay los que están ilegales están haciendo un trabajo en que la gente legal no lo quiere hacer. ¿Ya? Ya. Entonces, ellos están cumpliendo ahí un trabajo, ¿no es cierto?, aunque sean ilegales, pero no son criminales, ¿no es cierto? Están ayudando a la economía de Estados Unidos haciendo un trabajo que realmente es digno. O sea, ¿son necesarios? Son necesarios. Su fuerza laboral? Son necesarios. Ya. Ya, aunque sean ilegales, ¿ya? Son necesarios. Y esta gente hay que realmente apoyarla. Y yo digo que los ilegales que son criminales, eso hay que sacarlo de todas maneras. ¿Ya? Pero hay que hacerlo con un proceso, un plan que sea humano. ¿Ya? Y que tenga, y que no sea brutal como lo están haciendo en estos momentos. Hemos visto también imágenes de este niño de 5 años que fue detenido por agentes de ICE. Sí. Efectivamente, allá los niños también están, de hecho ahí está la imagen de Liam Conejo. Efectivamente, los niños también tienen miedo de ir al colegio porque Mucho. los pueden detener. Sí, mucho miedo, mucho miedo. Y el niño está con una depresión impresionante en estos momentos. Y hay niños que están viendo problemas. Su familia los separan, los llevan a Texas y de ahí los dejan o los mandan a sus países respectivos. Y esta gente que ya lleva años en Estados Unidos. Serán ilegales, pero llevan años ahí, ¿no? ¿Qué te dijo tu esposa y tus hijas cuando tomaste la decisión de venir a Chile? Me apoyaron, me dijo, o sea, aún más. Ellas me empujaron a venir. Es decir, Claudio, anda y tu misión, lo primero es encontrar un lugar allá. No sé, de un apartamento, algo. Yo tengo un apartamento, pero lo estamos arrendando para mi mamá. Pero de todas maneras, busca un lugar porque quizás nosotros también vayamos. O sea, en estos momentos en Estados Unidos me siento como una persona non grata. No me siento bienvenido en Estados Unidos. Después de todos estos años trabajando para empresas grandes y todo esto, y en estos momentos no me siento a gusto, digamos.
Pero eso es por las autoridades, no por las personas con las que vives. No, por las autoridades, por Trump. Y Trump son 3 años más. Claro, está recién partiendo. Recién partiendo. ¿Y qué más va a pasar? O sea, él puede dictar ley marcial, ¿no es cierto? Y parar elecciones, o sea, puede hacer muchas cosas. Ahora, Claudio, también hemos visto el asesinato de ciudadanos estadounidenses involucrados en estas manifestaciones en contra de ICE, que se manifiestan cuando ven operativos, tocan sus silbatos. ¿Te da miedo por tu hija Mónica, que está participando activamente en esto? Sí, me da mucho miedo y lo he hablado con ella. Dijo, Mónica, tienes que tener mucho cuidado. Y me dice, sí, papá, pero este movimiento, lo que hago, lo siento en mi corazón y tengo que ayudar a la gente. No puedo estar sentada acá mirando por afuera. O sea, tengo que hacer algo, tengo que ayudar. Entonces, y lo está haciendo con un grupo de gente, y ya gente movilizada y está ayudando. Claudio, cuando vimos el asesinato de Alex Preti, vimos que acá pareció desde Chile que eso fue un punto importante en la narrativa estadounidense, que ahí al parecer cambiaron las cosas. ¿Por qué pasó eso en el caso de Alex Preti? Bueno, lo que pasa de Alex y también la persona anterior a él, ellos son, lógicamente, nacieron en Estados Unidos, gente de Minnesota. Además, él, enfermero, ¿no es cierto?, para un hospital de veteranos. Sí. ¿Ya? Entonces, una cosa... Más patriota no puede ser. Más patriota no puede ser, ¿cierto? Además, cuando él se manifestaba y hacía toda cosa como mucho, ¿no es cierto? Y a él le quitaron el arma antes de asesinarlo. ¿No? Entonces, el video que se vio, ¿no es cierto?, y fue viral, Sí. toda la gente ahí ya como que el vaso ya se vació. Ya. En esos momentos ya toda la gente, no, esto basta, tenemos que hacer más, y aún más la gente exterior, la gente de afuera, o sea, Minnesota, ustedes tienen que hacer más. ¿Ah? Cuando eso pasó, tienen que hacer más. No pueden quedarse en status quo como lo están haciendo. Entonces, yo que de ahí se dio vuelta la hoja y se puso más presión. Y ahora la presión es de todos los días, digamos. ¿Y qué piensan los ciudadanos de las declaraciones de las autoridades de Trump, de Kristi Noem, de Greg Bovino, que básicamente niegan todo? Sí, son mentiras lo que dicen. Son mentiras, se cubren, ¿no es cierto? Les dan a la gente de ICE, digamos, tienen libertad, más o menos, de hacer todo lo que quieran hacer, hasta matar. Y lo respaldan, ¿no es cierto? El gobierno de Estados Unidos está respaldando lo que ICE está haciendo en estos momentos, ¿no? Que es un movimiento nazi, en otras palabras. Claro, por cómo tratan a los ciudadanos. Así es. Claudio, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Qué piensas hacer? Bueno, estoy hablando con mi familia todos los días. Estoy atento a lo que está pasando. En estos momentos, como te decía, no tengo planes en regresar. Y ojalá que esto vuelva a lo normal. O sea, eso es lo que todos queremos, que volvamos a lo normal. Pero no sé, en este momento todavía no se sabe. La normalidad, lo más seguro para usted sería cuando termine el mandato de Donald Trump. Sí, así es. ¿Hay miedo de que Donald Trump pueda hacer algo para mantenerse en el poder? Oh, sí, eso ya está visto, ya está dicho.
Como te decía, él puede implementar ley marcial, por eso él quiere que la gente proteste y que hayan más asesinatos y cosas así, la gente vaya a la casa y queme cosas, para él establecer ley marcial, ¿no es cierto? Y quedarse más tiempo. O sea, lo que está haciendo, y no solamente ahora en Minnesota, pero quizás va a empezar ahora de nuevo en otros estados, lo que está haciendo en el exterior, también Groenlandia, o sea, es totalmente loco. ¿Hay un cambio importante entre la primera administración y la segunda? Sí, sí lo hay. Lo hay. Es como él se siente que no hizo cosas en la primera parte, ¿no? Y ahora realmente la quiere hacer como él siempre ha querido hacerla. Y la gente lo apoya. O sea, hay muchos estadounidenses que todavía apoyan a Trump a pesar de estas imágenes. A muerte, lo apoyan a muerte. Trump puede asesinar él mismo y igual hay gente que lo apoya. No sé. Claudio, queremos agradecerte por este testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros, por venir de inmediato. Llegaste ayer a nuestro país, porque claro, nos haces entender qué está pasando allá, que sabemos que es grave, pero escucharlo en primera persona cambia todo el panorama. Gracias por tenerme. Esperamos que todo sea mejor, que puedas ver a tu familia muy pronto. Gracias. Nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime con este testimonio, por supuesto que es muy importante para entender qué está pasando en Estados Unidos. Que estén muy bien, buenas noches y por supuesto ya pueden ver este programa en todas nuestras redes sociales. Chao.